Hay momentos en la vida en que una palabra, un gesto o una mirada son suficientes para encender en nosotros una chispa que se convierte en incendio. La reacción inmediata, el impulso de responder, de defendernos o de atacar, nos arrastra como una corriente invisible. Esa fuerza que creemos inevitable es el dominio que nuestras emociones ejercen sobre nosotros. Durante siglos, filósofos, estrategas y líderes han reflexionado sobre cómo enfrentarse a esa fuerza. Entre ellos, un nombre destaca por su capacidad para ver la naturaleza humana sin adornos: Maquiavelo. Y aunque su fama se ha teñido de manipulación y cálculo político, sus escritos contienen observaciones frías, claras y directas sobre el poder, la naturaleza humana y la necesidad de control. Sin embargo, aquí en Ceniza Estoica no buscamos solo comprender al otro para manipularlo, sino comprendernos a nosotros mismos para gobernarnos. Ese es el puente que vamos a tender hoy. Tomar la precisión quirúrgica de Maquiavelo al analizar el comportamiento humano y fusionarla con la fuerza interior del estoicismo. Maquiavelo entendía que las personas actúan movidas por intereses, miedos y deseos. El príncipe que no comprendía esto estaba condenado a perder su trono. El estoico también sabe que el mundo actúa según su propia naturaleza y que enfadarse porque otros son como son es tan inútil como protestar contra la lluvia o el frío. La diferencia es que mientras Maquiavelo enseñaba a prever y usar esas pasiones en beneficio político, el estoico enseña a no ser esclavo de las pasiones en absoluto. Y ahí está el verdadero control, no en dominar a otros, sino en dominarse a uno mismo. Piénsalo, cuando alguien te provoca, ¿qué sucede dentro de ti? Primero, una interpretación: me está faltando el respeto. Quiere humillarme, se está aprovechando. Después, una reacción emocional: ira, resentimiento, deseo de contraatacar. Esa secuencia ocurre tan rápido que parece natural, inevitable. Maquiavelo diría que el otro está usando tus pasiones contra ti, quizá de forma consciente, quizá no. El estoico diría que en realidad eres tú quien ha entregado las llaves de tu paz interior al otro, y en ambos casos el resultado es el mismo: has perdido el control. En Ceniza Estoica creemos que el control emocional no es frialdad ni indiferencia mecánica, sino un acto de soberanía personal. Es la decisión consciente de no reaccionar según el guión que otros han escrito para ti. Es mirar a la cara la ofensa y decir, aunque sea en silencio: no vas a decidir por mí cómo me voy a sentir hoy. Marco Aurelio, emperador y filósofo, lo expresó así: si te sientes herido por algo externo, el dolor no se debe a lo externo, sino a tu juicio sobre ello, y está en tu poder cambiar ese juicio. Esta es la diferencia fundamental entre vivir arrastrado por las emociones o ser dueño de ellas. Maquiavelo aconsejaba al príncipe mostrarse sereno incluso en medio de la tormenta, porque la apariencia de control inspiraba respeto y disuadía a los enemigos. El estoico no finge calma, la cultiva desde dentro. La serenidad no es un disfraz, es un escudo real, forjado a base de disciplina mental. Y eso es algo que cualquiera puede entrenar. No necesitas un trono, un ejército ni una corte. Solo necesitas la decisión firme de no dejar que tu paz dependa del comportamiento ajeno. Muchos confunden el control emocional con reprimir las emociones, y eso es un error que lleva a la amargura y a la explosión tardía. Reprimir es empujar la ira bajo la alfombra. Controlar es mirarla a los ojos y desarmarla. El control no es una batalla ganada con violencia, sino una victoria silenciosa. Es entender que no tienes por qué reaccionar, que no todo merece tu respuesta, que el silencio y la calma son, muchas veces, las armas más poderosas que posees.
Maquiavelo observaba que el que se deja llevar por la ira comete errores que luego sus rivales sabrán aprovechar. El estoico sabe que además de esos errores externos hay un coste interno, la pérdida de la paz, la dispersión de la mente, el desgaste de energía en batallas inútiles. Cada vez que reaccionas con rabia, te vacías. Cada vez que eliges la calma, te fortaleces. Esta es la paradoja. A ojos de otros, tu calma puede parecer debilidad. En realidad, es el signo más claro de fuerza. El mundo moderno no es muy distinto al de Maquiavelo. Vivimos rodeados de personas, empresas y sistemas que conscientemente o no, buscan influir en nuestras emociones para obtener algo. Atención, dinero, poder, validación. Las redes sociales, por ejemplo, están diseñadas para provocar reacciones rápidas, muchas veces de indignación o euforia. Cada vez que caes en ese juego, cedes un poco más de tu libertad interior. El estoicismo nos recuerda que, aunque no podamos cambiar el mundo, sí podemos decidir cómo nos afecta. Y ahí radica la verdadera victoria. Imagina por un momento que, a partir de hoy, nadie más tiene la capacidad de sacarte de tu centro. Que puedes escuchar críticas sin arder por dentro, que puedes recibir provocaciones sin que tu pulso se acelere, que puedes atravesar el caos sin perder la claridad. ¿Qué pasaría? Primero, te harías impredecible para quienes intentan manipularte. Segundo, conservarías tu energía para las batallas que realmente importan. Y tercero, empezarías a vivir con una libertad que pocos conocen, la libertad de ser dueño de ti mismo. En Ceniza Estoica, decimos que cada reacción emocional no controlada es una concesión de poder. Si gritas, has entregado el control. Si te irritas, has entregado el control. Si rumias durante horas un insulto, has entregado el control. La gente cree que la fuerza está en responder o poner en su lugar al otro. En realidad, la fuerza está en permanecer firme, intacto, no porque seas indiferente, sino porque eres consciente de que tu mente es un territorio sagrado que no cualquiera puede invadir. Maquiavelo y el estoicismo coinciden en algo esencial. Quien controla sus emociones, controla la situación. La diferencia es que, para Maquiavelo, ese control es una herramienta para gobernar a otros. Para el estoico, es el fundamento para gobernarse a sí mismo. Y en un mundo donde casi todos están gobernados por sus impulsos, quien se gobierna a sí mismo se convierte, inevitablemente, en un referente, en una presencia que irradia autoridad natural. Esta introducción no pretende convertirte en una estatua de mármol sin sentimientos. Pretende mostrarte que puedes sentir sin ser arrastrado, que puedes escuchar sin reaccionar, que puedes vivir sin depender emocionalmente del caos ajeno. No se trata de apagar el fuego, sino de aprender a que no consuma lo que eres. Y en este camino, usaremos la mirada aguda de Maquiavelo para reconocer las jugadas del tablero humano, pero caminaremos con la firmeza de un estoico, porque nuestra meta no es vencer a otros, sino vencer a nosotros mismos. Aquí, en Ceniza Estoica, empezamos con una pregunta que quizá nadie te haya hecho así. ¿Cuántas veces en tu vida has perdido algo importante por una reacción impulsiva? Un trabajo, una relación, una oportunidad. ¿Cuántas veces has dicho algo que luego lamentaste solo porque no pudiste soportar una emoción en ese instante? Ahora imagina que puedes retroceder el tiempo y cambiar cada una de esas reacciones. ¿Cómo sería tu vida? No podemos volver atrás, pero podemos decidir que, a partir de hoy, nunca más entregaremos nuestro control. No se trata de evitar a la gente difícil, sino de aprender a que no tengan poder sobre ti. No se trata de encerrarte en una burbuja, sino de fortalecer tu interior hasta el punto de que el mundo puede rugir y tú sigues en calma. Porque como decía Séneca,
La mayor victoria es conquistarte a ti mismo, y esa victoria empieza en el instante en que decides que nada ni nadie va a dictar cómo te sientes sin tu permiso. Prepárate, porque en este viaje no vamos a idealizar la calma como algo que llega solo. Vamos a tratarla como lo que es: una disciplina, un entrenamiento, un arte. Vamos a descubrir cómo anticipar las jugadas emocionales que otros intentan contra ti, como haría Maquiavelo. Pero en lugar de responder con manipulación, vamos a responder con la fortaleza interior del estoico. Y cuando termines este camino, ya no será necesario que digas que tienes control emocional. Será evidente. Lección 6. Anticipar el tablero. La calma como ventaja estratégica. Cuando Maquiavelo observaba a los príncipes de su tiempo, comprendía que no ganaba el más fuerte ni el más justo, sino el que sabía anticipar. La clave estaba en leer la naturaleza humana antes de que ésta se revelara por completo, como un jugador de ajedrez que ya conoce las próximas 10 jugadas de su rival. El estoico comparte este principio, pero no lo aplica para dominar a otros, sino para blindarse a sí mismo. Anticipar no es manipular, es reconocer con claridad qué puede pasar y preparar la mente para que cuando ocurra no te sorprenda ni te saque de tu centro. La ira, el miedo y la frustración suelen nacer de expectativas rotas. Esperar que la gente actúe de cierta forma, que los planes se cumplan al detalle, que las circunstancias se ajusten a lo que uno cree justo, es invitar a la decepción. Epicteto lo resumía así: no busques que las cosas sucedan como quieres, desea que sucedan como suceden y tu vida fluirá. El problema no es que el mundo falle, sino que esperabas que fuera distinto. Aquí es donde la precisión maquiavélica ofrece una herramienta útil: observar con realismo, incluso con crudeza, el comportamiento probable de las personas. No para juzgarlas, sino para no sorprenderse. Si trabajas con alguien que acostumbra a competir de forma desleal, reaccionar con indignación cada vez que lo haga es desperdiciar energía. Si lo anticipas, tu mente no se altera. Ya contabas con ello. Marco Aurelio practicaba esta previsión cada mañana. Hoy me encontraré con personas entrometidas, ingratas, arrogantes, deshonestas, envidiosas y groseras. Todo esto les sucede porque ignoran el bien y el mal. No lo hacía para volverse cínico, sino para no sorprenderse ni resentirse. Maquiavelo aconsejaría lo mismo. Si sabes que tu adversario buscará provocarte, ¿por qué dejarías que te encuentre desprevenido? El estoico añadiría: si esperas la provocación, puedes elegir no responder. Esta combinación de previsión y autocontrol es una de las formas más puras de poder personal. Ese poder es invisible para la mayoría. Ven que no reaccionas y lo interpretan como calma innata, cuando en realidad es fruto de un entrenamiento mental riguroso. La anticipación tiene un efecto directo sobre las emociones. Reduce la intensidad de la reacción. No es lo mismo recibir una ofensa inesperada que recibir algo que ya habías previsto. Lo primero te sacude. Lo segundo apenas mueve tu centro. Esto no significa vivir en paranoia, sino en lucidez. Maquiavelo diría que todo gobernante debe conocer las fortalezas y debilidades de quienes lo rodean. El estoico diría que cada persona debe conocer las fortalezas y debilidades de su propia mente. La unión de ambas ideas crea un blindaje emocional difícil de romper. Saber que alguien actuará de cierta manera no basta. Hay que entrenar la mente para que cuando ocurra, no se dispare la reacción automática. Aquí entra la premeditatio malorum, un ejercicio estoico que consiste en imaginar, antes de que sucedan, las dificultades que podrías enfrentar. Visualiza a esa persona interrumpiéndote, menospreciando tu trabajo o criticando tu vida. Luego, visualízate recibiéndolo con serenidad.
respondiendo con mesura o incluso con silencio. Este ensayo mental, usado por emperadores y filósofos, fortalece el músculo de la calma. Maquiavelo sostenía que un gobernante que no prevé las amenazas está condenado. El estoico cree que una mente que no prevé las dificultades está condenada a ser arrastrada por las emociones. Y aquí hay un matiz. Anticipar no es vivir en miedo, es vivir en claridad. El miedo paraliza, la claridad permite actuar sin alterarse. Hoy, esta lección es más relevante que nunca. Las redes sociales, la política, la economía, las relaciones personales, todo está lleno de potenciales provocaciones. Si no entrenas tu capacidad de anticipar, vivirás reaccionando. Y cada reacción te desgasta, te dispersa y te aleja de lo importante. Nunca más molestarte con nadie. No significa que no sientas emociones, sino que no permitas que esas emociones te arrastren. La anticipación es el primer paso para lograrlo. Pongamos un ejemplo. Recibes un mensaje con un tono pasivo-agresivo de un compañero de trabajo. El reflejo automático sería enfadarte y responder de forma defensiva. Si lo anticipas, reconocerás la maniobra y, en lugar de reaccionar, decidirás tu respuesta con frialdad. Puede que contestes con cortesía, que lo ignores o que lo enfrentes cara a cara, pero en cualquiera de los casos no habrás cedido el control de tus emociones. Y ese autocontrol, repetido en el tiempo, se convierte en autoridad natural. Aquí aparece otro concepto que Maquiavelo apreciaría: la imprevisibilidad estratégica. Cuando siempre reaccionas igual, los demás aprenden a manipularte. Si cada vez que te provocan te enfadas, es fácil controlarte. Si unas veces respondes, otras callas, otras te alejas y siempre desde la calma, te vuelves imposible de manipular. El estoico no busca ser imprevisible para confundir, sino porque actúa según la razón y no según la emoción. Y la razón no siempre lleva a la misma acción. La anticipación implica aceptar que no podrás cambiar la naturaleza de las personas. Maquiavelo lo decía para advertir al gobernante que no espere lealtad perfecta. El estoico lo dice para que no vivas amargado esperando virtudes raras. Esta aceptación no es resignación, sino libertad. Cuando dejas de exigir que el mundo se ajuste a tu deseo, te liberas de frustraciones. También implica aceptar la inevitabilidad de los obstáculos. Quien piensa que la vida debe ser fácil, sufre doblemente, por el obstáculo en sí y por la sorpresa de encontrarlo. Quien lo anticipa, sufre menos. Marco Aurelio lo formuló así: la impedimenta en la acción avanza la acción. Lo que se interpone se convierte en el camino. Anticipar convierte el obstáculo en parte del plan, no en una traición del destino. En la práctica, este tipo de control se entrena cada día. No se trata de adivinar el futuro con exactitud, sino de asumir que lo inesperado es lo más previsible. Cada interacción humana contiene variables que pueden desviarse, cada plan puede ser interrumpido, cada promesa puede romperse. El que vive preparado para ello no se amarga, simplemente ajusta el paso y sigue adelante. Maquiavelo veía la política como un juego de piezas móviles donde el que se adelanta sobrevive. El estoico ve la vida igual, como un tablero donde el que se adelanta en su mente no se rompe ante lo que ocurre. El poder de esta combinación es evidente. Puedes prever el movimiento ajeno sin dejarte arrastrar por él. Y cuando lo haces, te conviertes en alguien que ni el halago ni la ofensa logran desestabilizar. El verdadero objetivo de esta lección es comprender que la calma no es solo un estado emocional agradable, sino una ventaja estratégica. La calma te permite ver con claridad cuando otros están cegados por la ira o el miedo. Te permite tomar decisiones frías cuando otros actúan impulsivamente.
te da tiempo para elegir tu respuesta en lugar de ser esclavo de tu reacción. Esto en cualquier contexto, personal, profesional o social, es un poder difícil de igualar. Por eso, anticipar el tablero no es una mera táctica, es una filosofía de vida. Quien se entrena en ello empieza a vivir con una sensación de espacio interior, como si los acontecimientos llegaran más lentamente, dándole tiempo a pensar. Y en ese tiempo extra se decide el curso de la vida. El impulso puede arruinarlo todo en un instante. La calma estratégica puede salvarlo todo. Si alguien quiere controlar sus emociones de manera definitiva, este es uno de los pilares. Prever lo previsible y aceptar lo inevitable. Ni la frialdad calculadora de Maquiavelo ni la serenidad del estoico son fruto del azar. Ambas se construyen con disciplina. Y cuando ese hábito está consolidado, lo que antes parecía un ataque, ahora se ve como una jugada que ya conocías. Lo que antes provocaba ira, ahora provoca reflexión. Lo que antes era caos, ahora es simplemente parte del camino. Lección 5. Dominar la primera reacción. El instante que decide todo. La mayoría de las batallas emocionales se ganan o se pierden en un espacio de tiempo que apenas dura unos segundos. El instante en que recibes el golpe, la ofensa, la crítica o la provocación. En ese pequeño intervalo, tu mente decide si cede al impulso o si lo contiene. Y aunque parezca un detalle menor, la verdad es que toda tu vida emocional depende de lo que hagas en ese breve momento. Maquiavelo habría dicho que el príncipe que no controla su primera respuesta expone sus planes y se vuelve vulnerable. El estoico diría que quien no controla su primera reacción se convierte en esclavo de sus pasiones. El instante inicial tiene un poder desproporcionado porque es cuando la emoción llega con más fuerza. La biología está en tu contra, la amígdala cerebral se activa, el corazón se acelera, los músculos se tensan, la respiración se vuelve superficial. Es la respuesta primitiva de lucha o huida, pero aquí hay una verdad que Maquiavelo entendería y el estoico practica. Esa reacción automática puede ser interrumpida, y si la interrumpes, recuperas el control del tablero. El error más común es creer que para controlar las emociones hay que apagar la ira o el miedo por completo en ese primer instante. No. El objetivo es ganar unos segundos de lucidez, un margen mínimo que te permita elegir en lugar de reaccionar. Ese margen es suficiente para que la mente estratégica, la parte racional, se imponga sobre la mente reactiva. ¿Cómo se consigue? Hay 3 herramientas que combinan la agudeza maquiavélica y la disciplina estoica. 1. Reconocer la trampa. La provocación casi siempre busca que reacciones sin pensar. Maquiavelo aconsejaría no dar al adversario el espectáculo que espera. El estoico, por su parte, recuerda que lo que te irrita te domina. Si notas que algo te empuja a responder de inmediato, ese es el primer aviso de que estás entrando en terreno peligroso. Reconocer la trampa es el primer paso para no caer. 2. Frenar el impulso físico. Una técnica estoica y práctica consiste en ralentizar la respiración en cuanto notes la subida de tensión. Respira hondo, exhala lentamente. No es un gesto simbólico, sino una maniobra para engañar al cuerpo y calmar la reacción fisiológica. Maquiavelo podría verlo como una pausa estratégica que confunde al adversario. El estoico lo ve como un retorno al control interior. 3. Formular una pregunta interna. Antes de responder, pregúntate, ¿esto merece mi energía? ¿Cuál es el resultado que busco? Esta simple pausa introduce lógica en el momento más emocional. A veces, al hacerte esa pregunta, te darás cuenta de que la respuesta más poderosa es el silencio. Otras,
que lo mejor es una respuesta breve y calmada. En ocasiones, que conviene posponer la conversación. Dominar la primera reacción es esencial porque la mayoría de los problemas graves no nacen del hecho inicial, sino de la cadena de reacciones que le siguen. Una provocación puede durar 3 segundos. Tu respuesta impulsiva puede desencadenar semanas de conflicto. Lo que parecía una ofensa menor se convierte en guerra abierta, no porque la situación lo exigiera, sino porque no frenaste el primer impulso. Aquí se revela una de las diferencias más interesantes entre Maquiavelo y el estoicismo. Maquiavelo analiza la reacción inicial como una cuestión de apariencia y poder. Si el príncipe se muestra débil o pierde el control en público, su autoridad se resiente. El estoico analiza la reacción inicial como una cuestión de libertad personal. Si te dejas arrastrar por el impulso, has entregado el gobierno de tu vida a otro. Ambas perspectivas coinciden en la importancia del momento, pero el propósito final es distinto. Y si combinas ambos enfoques, obtienes un doble beneficio. Proteges tu imagen externa y preservas tu paz interna. Para entenderlo mejor, imagina que estás en una reunión y alguien hace un comentario sarcástico sobre tu trabajo. Si respondes de inmediato, es probable que lo hagas desde la emoción y, por tanto, de manera torpe o agresiva. Esto puede dañar tu reputación, reforzar la posición de quien te atacó o hacer que parezcas inestable. Si, en cambio, pausas, respiras y respondes con calma o incluso decides no responder, transmites control y fortaleza. En términos maquiavélicos, no has mostrado tu punto débil. En términos estoicos, no has permitido que otro maneje tus emociones. Otra clave de esta lección es entender que la primera reacción también puede ser interna. A veces, no respondes en voz alta, pero tu mente se llena de pensamientos hostiles, insultos silenciosos o imaginarias discusiones. Este es un enemigo más sutil, la reactividad interna. Aunque nadie lo vea, consume energía y oscurece tu juicio. El estoico se entrena para neutralizar esa reactividad y lo hace de la misma forma que neutraliza la externa, reconociéndola y dejándola pasar sin alimentarla. Dominar la primera reacción no significa convertirse en alguien que nunca actúa. Significa que tus acciones no son dictadas por la emoción inmediata, sino por un análisis consciente. Maquiavelo no admiraba al príncipe que nunca respondía, sino al que respondía en el momento justo y con la estrategia adecuada. El estoico tampoco evita siempre el enfrentamiento, pero lo elige con cuidado, asegurándose de que su decisión nace de la razón y no de la rabia. Un punto fundamental que ambos enfoques comparten es el valor del tiempo. La mayoría de las personas subestima cuánto puede enfriar una emoción el simple hecho de esperar. Un minuto de pausa puede convertir un insulto en algo irrelevante. Una noche de sueño puede transformar un conflicto en una conversación productiva. El tiempo es un aliado para quien busca el control emocional y un enemigo para quien actúa desde el impulso. Cuando el estoico Marco Aurelio decía, si es soportable, sopórtalo, si no, ponle fin, pero no te turbes, estaba indicando que la turbación es opcional, y esa elección empieza en el instante inicial. Maquiavelo, por su parte, podría haber dicho, si tu adversario espera que actúes ahora, hazlo después. Si espera que lo ignores, respóndele más tarde. Ambos coinciden en no jugar el juego del otro. En la vida moderna, este principio se aplica en escenarios muy distintos. En discusiones de pareja, donde la tentación de responder al instante puede escalar el conflicto. En el trabajo, cuando un correo o mensaje con tono agresivo busca descolocarte. En redes sociales, donde responder impulsivamente a un comentario puede arruinar tu reputación digital. En todos estos casos, la primera reacción define el resto de la interacción. Y quien aprende a posponerla,
aunque solo sea unos segundos, adquiere una ventaja enorme. Pero esta habilidad no surge sola. Hay que entrenarla deliberadamente. Algunas prácticas efectivas incluyen simulación mental, ensayar mentalmente cómo reaccionarías ante provocaciones comunes. Micropausas, practicar detenerte antes de hablar, incluso en conversaciones neutras, para acostumbrarte a no responder de inmediato. Respiración controlada. Entrenar respiraciones lentas y profundas para activar la calma fisiológica. Maquiavelo entendía que el control aparente de las emociones podía ser usado como herramienta de poder. El estoico sabe que el control real de las emociones es una herramienta de libertad. En el instante inicial, ambas visiones coinciden en que quien mantiene la calma gobierna la situación. Si hay una idea que resume esta lección, es la siguiente: tu primera reacción es la puerta de entrada al resto de tus acciones. Si esa puerta se abre sin vigilancia, cualquiera puede entrar y causar caos. Si la cierras con conciencia, decides quién y qué entra en tu vida emocional. Lección 4. Separar la emoción del juicio. El arte de ver con claridad. Uno de los errores más comunes cuando enfrentamos una situación cargada de tensión es confundir lo que sentimos con lo que realmente está pasando. La emoción llega primero, colorea todo el escenario y nos hace ver lo que no está ahí o exagerar lo que sí está. Esto no es casualidad. Nuestra mente está diseñada para reaccionar rápido, no para analizar con calma. Esa rapidez fue útil cuando nuestra supervivencia dependía de detectar amenazas inmediatas, pero en la vida moderna, donde la mayoría de los problemas no se resuelven con un impulso, esta tendencia se convierte en un obstáculo. Maquiavelo entendía que un gobernante que dejaba que sus emociones dictaran sus decisiones estaba condenado a cometer errores que sus enemigos sabrían aprovechar. El estoico, por su parte, enseña que la emoción no es el problema en sí, sino la interpretación que hacemos de los hechos. Marco Aurelio lo resumió con precisión. Si te sientes herido por algo externo, el dolor no se debe a lo externo, sino a tu juicio sobre ello, y está en tu poder cambiar ese juicio. Esta lección trata de lo que sucede después del impacto emocional inicial, pero antes de tomar acción, es el momento de separar la emoción del juicio, de filtrar lo que pasa a través de la razón antes de responder. Para lograrlo, hay 3 pasos esenciales. El primero es nombrar la emoción sin actuar sobre ella. El simple hecho de ponerle nombre a lo que sientes crea una distancia entre tú y la emoción. Decir internamente esto es ira, esto es miedo o esto es frustración evita que la emoción te consuma por completo. Es como pasar de estar dentro de la tormenta a observarla desde fuera. Maquiavelo usaría esta técnica para mantener la cabeza fría y planificar el siguiente movimiento sin revelar vulnerabilidad. El estoico la usa para recuperar la libertad de elegir. Nombrar no es justificar. No se trata de decir, estoy furioso porque tengo razón, sino de reconocer el estado sin añadirle narrativa. Esa narrativa, el por qué, es lo que alimenta la emoción y distorsiona la realidad. El segundo paso es analizar los hechos como si fueras un tercero. Cuando la emoción está alta, nuestra perspectiva se encoge. Todo gira en torno a lo que sentimos y la objetividad desaparece. El ejercicio aquí es imaginar que eres un observador neutral que presencia la situación sin estar implicado. Pregúntate, si esto le estuviera pasando a otra persona, ¿cómo lo vería? Maquiavelo recomendaría este distanciamiento para evitar que la pasión nuble el cálculo político. El estoico lo ve como un modo de practicar la justicia interna. No juzgar de forma parcial solo porque el hecho te involucra.
La clave es aislar los hechos de las interpretaciones. Me habló con un tono brusco, es un hecho. Me faltó al respeto, es una interpretación. Y esa interpretación puede estar influida por tu estado emocional. El tercer paso es preguntar si la emoción es útil para el objetivo. No todas las emociones son enemigas. La ira, por ejemplo, puede dar energía para actuar, pero también puede cegarte y hacerte cometer errores. El miedo puede alertarte de un peligro real o puede paralizarte sin razón. La pregunta estoica sería: ¿esta emoción me ayuda o me estorba en lo que debo hacer? Maquiavelo coincidiría en que la utilidad es la medida de todo. Si la emoción te ayuda a lograr un objetivo legítimo, canalízala. Si te aparta de él, elimínala de la ecuación. Separar la emoción del juicio requiere entrenamiento, porque el cerebro humano tiende a fusionarlos de manera automática. Un insulto nos parece al mismo tiempo ofensivo y malo objetivamente, cuando en realidad esa valoración es un juicio subjetivo. El estoico aprende a ver que el insulto es solo sonido y aire. El juicio de que es ofensivo es lo que lo convierte en algo dañino. Maquiavelo, aunque con otros fines, también sabía que las palabras solo tienen el peso que el oyente decide darles. La ventaja de este método es que te permite actuar desde la claridad, y la claridad es un arma formidable. La mayoría de la gente actúa con visión parcial, dominada por el impulso del momento. Cuando tú logras aislar la emoción y ver los hechos desnudos, te colocas en una posición de ventaja. No solo evitas errores, muchas veces logras que el otro se desgaste emocionalmente mientras tú conservas tu energía. Imagina que un colega de trabajo presenta como suyo un proyecto en el que tú participaste de manera clave. La reacción emocional inmediata podría ser ira y deseo de confrontación. Si actúas desde esa ira, podrías generar un conflicto que afecte tu reputación y tus relaciones laborales. Aplicando la lección, primero nombras la emoción. Esto es ira. Luego, analizas los hechos. Él presentó el proyecto sin mencionar mi participación. Eso es un hecho. Que lo hiciera con intención de robar crédito es una hipótesis que debo verificar. Finalmente, evalúas la utilidad de la emoción. ¿La ira me ayuda a resolverlo o me hará actuar precipitadamente? Desde ahí puedes decidir una respuesta estratégica, documentar tu participación, hablar en privado con la persona o escalar el tema a un superior, todo sin mostrarte alterado. En términos maquiavélicos, no muestras tu debilidad. En términos estoicos, no entregas tu paz. Uno de los mayores riesgos de no separar emoción y juicio es vivir reaccionando a percepciones distorsionadas. Puedes enemistarte con alguien por algo que no dijo o no quiso decir. Puedes tomar decisiones costosas basadas en interpretaciones erróneas. El estoicismo enseña que la mayoría de nuestros sufrimientos vienen de esa confusión, no de los hechos mismos. Maquiavelo también advertiría que una mala lectura de la realidad lleva a estrategias equivocadas. El remedio es sencillo, aunque exige disciplina. Siempre que una emoción intensa aparezca, haz el esfuerzo consciente de preguntarte qué parte de tu reacción proviene de los hechos y qué parte proviene de tu interpretación. Ese acto de separación, repetido, se convierte en hábito y el hábito en virtud. Desde la perspectiva maquiavélica, separar la emoción del juicio evita que el adversario pueda leer tus reacciones y usarlas en tu contra. Desde la perspectiva estoica, este proceso es lo que garantiza tu libertad interior. Nadie puede obligarte a pensar de una forma si tú decides examinar y reformular tus juicios. Ambos enfoques conducen al mismo lugar: actuar con claridad. Y esa claridad es rara porque requiere ir contra la inercia del impulso. Por eso, cuando alguien la practica, destaca.
Las personas confunden esa claridad con frialdad, pero en realidad es una forma de respeto hacia uno mismo. No entregar el timón de la mente a una emoción pasajera. Lección 3. Controlar la narrativa interna. Lo que te dices es lo que sientes. La mayoría de las personas cree que las emociones surgen directamente de lo que les ocurre, como si hubiera una conexión automática e inevitable entre los hechos y lo que sienten. Sin embargo, tanto Maquiavelo como los estoicos sabían que entre los hechos y las emociones hay un filtro decisivo: la narrativa interna. No reaccionas al hecho en sí, sino a la historia que te cuentas sobre ese hecho. Si alguien te critica, no sientes malestar por las palabras en bruto, sino porque las interpretas como una amenaza a tu reputación, a tu valor o a tu seguridad. Si alguien te ignora, no duele el silencio en sí, sino la interpretación de que ese silencio significa desprecio. Esta narrativa interna es, en gran medida, automática y heredada. Proviene de tus experiencias pasadas, de tus creencias y de lo que has repetido durante años. Lo importante es que puede ser modificada. Maquiavelo habría visto este principio como una herramienta para moldear la percepción de los demás y con ello controlar su reacción. El estoico lo ve como la llave para controlar la tuya propia, y en este punto ambos coinciden. Quien controla la narrativa, controla la respuesta. El primer paso para dominar esta habilidad es hacer consciente la historia que te estás contando. No basta con sentir ira o tristeza. Debes identificar qué pensamiento exacto la está produciendo. Puede ser algo como: no me respetan, me están aprovechando, o esto siempre me pasa a mí. Una vez que lo detectas, puedes cuestionarlo. Pregúntate: ¿es cierto? ¿Tengo pruebas objetivas? ¿Hay otra interpretación posible? El estoico no se aferra a la primera lectura, porque sabe que muchas veces es la menos precisa. Maquiavelo, por su parte, recomendaría que, incluso si la interpretación inicial es cierta, conviene evaluarla fríamente para decidir la respuesta más ventajosa. El segundo paso es sustituir narrativas débiles por narrativas de poder. Esto no significa mentirse, sino elegir interpretaciones que te mantengan en control. Por ejemplo, en lugar de pensar «me han ofendido», puedes pensar «me han mostrado cómo son, no quién soy yo». En lugar de «me han hecho daño», puedes decir «me han dado la oportunidad de practicar mi autocontrol». Estas narrativas no eliminan la realidad, pero sí te colocan en una posición activa, en lugar de reactiva. Marco Aurelio lo practicaba a diario al reinterpretar cada obstáculo como parte del camino y no como una desviación de él. El tercer paso es entrenar esta reescritura hasta que se vuelva automática. La primera vez que lo intentes, sentirás que la emoción es más rápida que tu capacidad de replantear la historia. Pero con práctica, la velocidad se invierte. El hábito de replantear se activa casi al mismo tiempo que la emoción, y esto reduce drásticamente su intensidad. Maquiavelo lo vería como un blindaje contra la manipulación. Si otro intenta provocarte con palabras o gestos, tu narrativa interna puede neutralizar su impacto antes de que surja la reacción externa. El estoico lo ve como la más alta forma de libertad mental. Nadie puede decidir por ti el significado de lo que vives. Controlar la narrativa interna no es un acto aislado, es un sistema de pensamiento que se aplica en todos los aspectos de la vida. En las relaciones personales, evita conflictos innecesarios, porque te permite considerar que el otro quizá actuó por ignorancia y no por malicia. En el trabajo, previene reacciones impulsivas que pueden costarte oportunidades. En la vida pública o en redes sociales, te protege de responder a provocaciones diseñadas para desestabilizarte.
cada vez que cambias la historia que te cuentas, cambias también la emoción que sientes y la acción que tomas. Algunos ejercicios prácticos para fortalecer esta habilidad incluyen llevar un registro diario de situaciones que provocaron emociones intensas y anotar la narrativa que surgió en cada una, seguido de una reinterpretación más racional y útil. También ayuda a practicar mentalmente posibles escenarios adversos y preparar de antemano narrativas alternativas que mantengan tu equilibrio. El objetivo no es maquillar la realidad, sino verla con la mayor claridad posible, eliminando los juicios automáticos que solo sirven para debilitarte. Tanto Maquiavelo como los estoicos sabían que la mente humana es el campo de batalla más importante. El primero buscaba influir en la narrativa ajena para ganar ventaja. Los segundos buscaban influir en la propia para ganar libertad. Y en ambos casos, la conclusión es la misma. Quien controla la historia, controla el desenlace. Lección 2. Elegir las batallas. La fuerza de no reaccionar a todo. Uno de los principios más poderosos para mantener el control emocional es aceptar que no todas las provocaciones, problemas o injusticias merecen una respuesta. La mayoría de las personas vive bajo la ilusión de que ignorar algo equivale a aceptar la derrota y por eso reaccionan ante cada comentario, cada crítica, cada gesto que interpretan como una ofensa. Sin embargo, tanto Maquiavelo como los estoicos entendían que la verdadera fuerza no está en luchar siempre, sino en elegir cuidadosamente cuándo y cómo hacerlo. En política, Maquiavelo advertía que un gobernante que entra en todas las disputas se desgasta y pierde recursos, incluso si gana. En filosofía estoica, Séneca recordaba que no hay razón para discutir con todos, porque el tiempo es un bien escaso y el ánimo se agota en batallas inútiles. Ambas visiones coinciden en que reaccionar ante todo no es signo de fortaleza, sino de debilidad y falta de estrategia. El primer paso para aplicar este principio es reconocer que cada reacción tiene un costo. El costo puede ser emocional, porque te drena y te deja agotado, mental, porque desvía tu atención de lo importante, o incluso social, porque te hace parecer irritable e impredecible. Pregúntate, ¿qué gano y qué pierdo si respondo? Si la respuesta honesta es que pierdes más de lo que ganas, la opción más sabia es el silencio o la indiferencia. Maquiavelo lo vería como preservar recursos para cuando realmente sean necesarios. El estoico lo vería como conservar la paz interior, que es el recurso más valioso de todos. El segundo paso es aprender a tolerar el ruido del mundo sin sentir la necesidad de callarlo todo. No todos los comentarios merecen una corrección. No todas las mentiras merecen una aclaración. No todas las injusticias menores merecen una guerra. Esto no significa ser pasivo, sino estratégico. Reservas tu energía para las luchas que realmente definen tu vida o tus principios esenciales. Marco Aurelio lo practicaba en su papel de emperador. Sabía que no podía corregir cada injusticia menor, porque su energía debía estar enfocada en los asuntos que realmente afectaban el destino del imperio. El tercer paso es entender que ignorar no siempre es debilidad. En muchos casos es una demostración de poder. Quien se altera con facilidad muestra que otros tienen acceso directo a sus emociones. Quien sabe pasar por alto las provocaciones demuestra que su centro de control está en su interior. En términos maquiavélicos, es peligroso que tus adversarios sepan exactamente qué te irrita, porque pueden usarlo para manipularte. En términos estoicos, reaccionar solo cuando lo decides conscientemente es la mayor expresión de autodominio. En la práctica, este principio puede aplicarse en distintos escenarios. En redes sociales, no responder a cada provocación
evita que te arrastren a debates interminables que solo alimentan el ego de quien busca atención. En el trabajo, ignorar críticas triviales te permite concentrarte en lo que realmente impulsa tu carrera. En la vida personal, dejar pasar ofensas menores evita que relaciones valiosas se desgasten por motivos insignificantes. Maquiavelo aconsejaría no dar al enemigo la satisfacción de verte alterado. El estoico añadiría que además eso protege tu tranquilidad. Algunos piensan que este enfoque es frío o calculador, pero en realidad es profundamente liberador. Cuando comprendes que no tienes obligación de responder a todo, recuperas horas de tiempo, reservas de energía y claridad mental que antes estaban dispersas en batallas irrelevantes. Este control selectivo no te convierte en alguien indiferente, sino en alguien que actúa por elección, no por impulso. Y eso, tanto en política como en la vida diaria, es una forma de poder que pocos tienen. La clave está en recordar que cada reacción es una inversión de recursos. Como cualquier inversión, debe evaluarse. ¿Merece la pena? Si no, deja pasar la oportunidad de responder. El silencio, bien usado, es una de las herramientas más potentes para protegerte y al mismo tiempo para enviar un mensaje claro. No todos tienen acceso a tu atención ni a tu mundo emocional. Lección 1. La disciplina diaria. Entrenar la mente antes de la batalla. El control emocional no es un talento innato que unos pocos afortunados poseen y otros no. Es una habilidad que se entrena día a día, mucho antes de que aparezcan las provocaciones o los conflictos. Tanto Maquiavelo como los estoicos sabían que en el momento crítico no hay tiempo para improvisar. Lo que determines en la calma será lo que te sostenga en la tormenta. Maquiavelo advertía que un príncipe no puede esperar a que la guerra comience para preparar su ejército. Debe entrenarlo y equiparlo en tiempos de paz. El estoico aplica la misma lógica a la mente. No puedes esperar a estar en medio de una crisis para aprender a controlar tus pensamientos. Debes practicarlos cada día en la vida ordinaria. El primer paso en esta disciplina es establecer una rutina de fortalecimiento mental. Los estoicos practicaban ejercicios diarios de reflexión, como revisar lo sucedido en el día y evaluar qué reacciones fueron impulsivas y cuáles estuvieron guiadas por la razón. Maquiavelo, en sus escritos, relataba cómo se retiraba cada noche a leer y a repasar estrategias políticas de la historia para afinar su juicio. El objetivo de ambos enfoques es el mismo: preparar el terreno mental para que, llegado el momento, la respuesta correcta sea automática. El segundo paso es la exposición controlada a incomodidades. El estoico busca deliberadamente situaciones que le incomoden para entrenar su tolerancia, levantarse más temprano de lo necesario, soportar un clima adverso, privarse de ciertos placeres voluntariamente. Maquiavelo podría ver esto como el entrenamiento del soldado que se ejercita con armadura antes de entrar en combate. Se acostumbra al peso, al calor y a la fatiga para que, en el momento real, nada lo sorprenda. Cuando entrenas la mente y el cuerpo para aceptar pequeñas incomodidades, las grandes dificultades dejan de ser parálisis y se convierten en retos manejables. El tercer paso es la visualización estratégica. Los estoicos practicaban la premeditatio malorum, imaginar de antemano los males que podrían ocurrir, no como una forma de pesimismo, sino como preparación. Maquiavelo, en sus análisis políticos, hacía algo parecido al anticipar los movimientos de sus rivales. Visualizar no es recrearse en escenarios negativos, sino preparar una respuesta antes de que el evento ocurra. Si puedes verte a ti mismo recibiendo una ofensa y manteniendo la calma, aumentas la probabilidad de que eso ocurra en la realidad. La disciplina diaria también implica cuidar las influencias que alimentan tu mente. Maquiavelo
Advertiría que un gobernante que se rodea de consejeros mediocres acaba tomando decisiones mediocres. El estoico diría que si te rodeas de ideas tóxicas o de personas dominadas por sus pasiones, acabarás imitando su manera de reaccionar. Elegir bien qué información consumes, con quién conversas y qué ejemplos sigues es parte fundamental del entrenamiento. La mente se moldea con lo que absorbe a diario. Finalmente, esta disciplina requiere constancia. No sirve entrenar solo cuando te sientes motivado. El verdadero fortalecimiento ocurre cuando practicas incluso en los días en que no tienes ganas. El autocontrol se construye en los pequeños actos repetidos hasta que se convierten en naturaleza. Así como un ejército entrena aunque no haya guerra, tú debes entrenar aunque no haya conflicto. El día que llegue una provocación real, no tendrás que buscar cómo reaccionar. Ya lo habrás hecho cientos de veces en tu mente. El control emocional, visto desde esta perspectiva, no es un recurso que activas de vez en cuando, sino un estado constante que se refuerza con cada acción cotidiana. Es un escudo que forjas pieza por pieza todos los días y que cuando más lo necesitas se convierte en tu mayor ventaja. Maquiavelo lo llamaría previsión estratégica, el estoico, virtud. En ambos casos el mensaje es claro: el momento de prepararse no es cuando llega la crisis, sino mucho antes. Hemos recorrido un camino que ha combinado la lucidez estratégica de Maquiavelo con la fortaleza interior del estoicismo, y si algo queda claro es que controlar las emociones no es un lujo, es una necesidad para vivir con poder y libertad. El control emocional no significa reprimir lo que sientes ni convertirte en un ser insensible. Significa que tus acciones no están dictadas por impulsos momentáneos ni por las provocaciones de otros. Significa que puedes ver el tablero completo y decidir tu jugada con plena conciencia, sin que la ira, el miedo o la euforia tomen el mando. A lo largo de estas lecciones, has visto que el autocontrol empieza mucho antes del momento crítico. Comienza en la preparación diaria, en la forma en que entrenas tu mente, en las narrativas que eliges para interpretar lo que ocurre, en la capacidad de anticipar los movimientos ajenos y en la fuerza de decidir qué batallas librar y cuáles dejar pasar. Cada uno de estos hábitos se convierte en una pieza de un escudo que no solo te protege, sino que también te da ventaja. Porque mientras la mayoría de las personas reacciona sin pensar, tú puedes moverte con calma. Y en esa calma reside un poder que pocos comprenden. El mundo no va a dejar de intentar provocarte. Las personas seguirán actuando de acuerdo a sus intereses, miedos y limitaciones. Y muchas veces esas acciones chocarán con tus expectativas. Aquí es donde Maquiavelo y el estoicismo convergen en una verdad dura pero liberadora. No puedes cambiar la naturaleza de los demás, pero puedes cambiar tu manera de interactuar con ellos. Maquiavelo lo vería como un ajuste táctico para maximizar tus posibilidades de éxito. El estoico lo ve como el núcleo mismo de la libertad interior. La diferencia es que la táctica busca ganar ante otros, mientras que la virtud busca ganar sobre ti mismo. Ambas perspectivas, sin embargo, se benefician del mismo principio. La serenidad no es pasividad, es control. La práctica constante de este control produce efectos que se extienden a todas las áreas de tu vida. En el ámbito personal, reduce conflictos innecesarios y fortalece relaciones importantes, porque dejas de responder desde el ego herido y comienzas a responder desde la claridad. En el ámbito profesional, te convierte en alguien confiable y respetado, capaz de tomar decisiones racionales incluso bajo presión. En la vida social y pública, proyecta una autoridad silenciosa que impide que otros jueguen con tus emociones.
Y en tu mundo interno, quizás el beneficio más valioso te otorga una paz que no depende de circunstancias externas. Esa paz no es frágil ni está sujeta a la aprobación de los demás. Es una paz que nace de la convicción de que tu mente es territorio soberano y que nada ni nadie puede entrar sin tu permiso. Los estoicos llamaban a esto autarquía o autosuficiencia del alma, la capacidad de ser un imperio independiente, incluso en medio del caos. Maquiavelo, desde su propia visión, reconocería que este tipo de persona es la más difícil de manipular, porque no se deja arrastrar por los estímulos que controlan a la mayoría. Llegar a este punto requiere trabajo, disciplina y, sobre todo, una disposición a observarte a ti mismo con honestidad brutal. No basta con leer estas ideas. Hay que practicarlas en lo pequeño para que funcionen en lo grande. Hay que notar cómo una crítica en redes sociales despierta en ti la urgencia de responder y en ese instante elegir la calma. Hay que observar cómo un comentario en el trabajo enciende tu ego y en ese momento recordar que el ego descontrolado es un pésimo consejero. Hay que sentir cómo la injusticia genera en ti una tormenta y aún así decidir actuar con estrategia en lugar de con furia. Este entrenamiento es un proceso de construcción y de poda. Construcción, porque añades herramientas, hábitos y maneras de pensar que fortalecen tu mente. Poda, porque eliminas creencias, reacciones automáticas y narrativas que solo te debilitan. Con el tiempo, te vuelves más ligero y más firme al mismo tiempo. Ligero porque dejas de cargar con resentimientos y reacciones innecesarias. Firme porque nada externo puede sacarte de tu eje con facilidad. Una de las mayores trampas en este camino es creer que el control emocional te hará invulnerable al dolor. No es así. Seguirás sintiendo, porque sentir es parte de estar vivo. Lo que cambia es tu relación con esas emociones. La ira ya no será una orden que obedeces, sino una señal que interpretas. El miedo ya no será una barrera infranqueable, sino un dato que evalúas. La tristeza ya no será un abismo sin salida, sino una marea que sabes que bajará. Maquiavelo podría decir que en este punto te has convertido en un estratega de tu propio mundo interior. El estoico diría que has alcanzado el gobierno de ti mismo, que es la más alta forma de poder. También debes recordar que controlar las emociones no siempre significa contenerlas. A veces, la decisión consciente será expresarlas, pero desde un lugar de firmeza y no de descontrol. Puede que decidas levantar la voz, confrontar una injusticia o mostrar tu desacuerdo con energía. La diferencia está en que no será la emoción quien hable por ti, sino tu razón quien use la emoción como herramienta. Esa es la distinción que separa a quien está en control de quien es controlado. Si miras hacia atrás, verás que la mayoría de los errores graves en tu vida ocurrieron en momentos de descontrol emocional. Discusiones en las que dijiste lo que no querías decir, decisiones tomadas por orgullo, oportunidades perdidas por miedo o inseguridad. Cada uno de esos momentos fue, en esencia, un instante en el que cediste el mando. Y si ahora puedes ver eso con claridad, también puedes entender que cada instante futuro es una oportunidad para hacer lo contrario, mantenerte al mando, aunque la tormenta arrecie. Este es el verdadero legado de combinar la visión maquiavélica con el espíritu estoico. Comprender que la calma no es debilidad, sino la máxima expresión de poder. La calma es lo que te permite ver lo que otros no ven, hacer lo que otros no pueden hacer y resistir lo que otros no soportan. Y al final, ese poder silencioso vale más que cualquier victoria inmediata lograda por impulso, porque las victorias del impulso son efímeras. Las victorias de la estrategia y de la virtud perduran. No habrá un día en que llegues al control absoluto y definitivo,
Este es un entrenamiento que dura toda la vida, porque el mundo siempre traerá nuevas pruebas. Pero cada vez que eliges la calma sobre la reacción, cada vez que ves un hecho por lo que es y no por la historia que tu ego quiere contar, cada vez que reservas tus fuerzas para una batalla que realmente importa, estás ganando. No ante otros, sino ante ti mismo. Y esa es la única victoria que, una vez alcanzada, nadie puede arrebatarte.